Las amenazas geotécnicas por efecto de la karsticidad de la roca, por efecto de la formación de dolinas, de depresiones kársticas y la evolución del proceso de karsticidad. Los riesgos están relacionados con dos tipos generales de proceso. Procesos gravodinámicos, colapsos, hundimientos, deformaciones horizontales, movimientos en masa. O subterráneos, colapso de las cuevas, hundimiento de la roca, deformaciones en túneles viales o ferroviarios, y la hidrodinámica, efecto de las inundaciones, inundaciones por efectos de karsticidad y aumento rápido del agua en las cuevas, procesos de gravedad o procesos hidrológicos. Riesgos geotécnicos en zonas kársticas. La formación de depresiones en el terreno, conocidos como dolinas, las cuales se forman por disolución. Se aumenta la amenaza por el asentamiento, la subsidencia del terreno y eventualmente el colapso de la cubierta o el colapso de la roca fracturada, que son situaciones menos comunes. Los asentamientos del terreno y las deformaciones horizontales son relativamente comunes en zonas kársticas. Asentamiento gradual de una dolina o formación de una dolina que no se detectaba, que no se conocía, por hundimiento, por colapso, por procesos de disolución, y el desplazamiento colateral de los anillos de fracturas alrededor de una depresión kárstica, de una dolina, de un sistema de úbalas, de un sistema de porche. Riesgos de asentamiento, riesgos de deformación horizontal y colapso. La situación más común es la presencia de dolinas por disolución de la roca, depresiones del terreno, hundimiento del terreno por disolución de la roca. Generalmente estos hundimientos pueden ser manejados o mitigados con obras de ingeniería, con sistemas de pilotes, y estos procesos, hay que tener en cuenta, son procesos lentos. O sea, la disolución es un proceso lento y el asentamiento es un proceso igualmente lento. Asentamientos por hundimiento de una dolina. O sea, asentamientos de la cobertura superior del suelo. Formación de dolina. Asentamientos del terreno. Hundimientos en zonas kársticas. Disminución del volumen del terreno, del volumen de la tierra, y hundimiento del terreno en un área determinada, circular, alargada, de acuerdo a las características kársticas y de acuerdo a las características de fracturación de la roca en ese sitio. Eventualmente, es menos común, aunque recibe mucho más atención de los medios, son los colapsos repentinos. Los colapsos catastróficos de vías, zonas urbanas, áreas descubiertas. Por ejemplo,
la afectación de obras de infraestructura por colapso de las depresiones kársticas. En vías, zonas urbanas, colapso de las dolinas. Estos colapsos no son tan comunes en formaciones de cordillera. Los colapsos generalmente ocurren en zonas semiplanas, donde hay vacíos por karsticidad. En zonas de montaña, el proceso generalmente de disolución y pocas veces de colapso. El espesor de la cubierta determina el comportamiento, el tamaño de los granos, la rigidez de la capa superficial del terreno, la porosidad y la estructura de la cubierta, afecta a que se presente una dolina o que colapse una dolina. El espesor de la cubierta generalmente regula el tamaño de la dolina. Vemos aquí el colapso, el hundimiento del terreno, formación de depresiones kársticas, dolinas y ubalas, colapso del terreno, hundimiento del terreno, colapso catastrófico en zonas relativamente planas, como ya lo dijimos, en zonas de montaña, donde hay pliegues, especialmente se generan dolinas y úbalas por disolución en las fracturas de los anticlinales. En zonas planas es muy común. En Centroamérica, la provincia de Yucatán, en México, la Florida, el estado de Kentucky en los Estados Unidos, colapsos de la cubierta del terreno, zonas semiplanas, colapso y formación de dolinas por colapso. Generalmente las dolinas por hundimiento no se presentan si la cubierta es más de 25 metros. Sí, eventualmente se puede generar una dolina por colapso en roca fracturada, pero no es un proceso común. ¿Son catastróficas? Sí. Igualmente, en forma similar al colapso de la cubierta del terreno, el colapso de la roca genera eventos catastróficos. Otros riesgos, otras amenazas más comunes. El hundimiento de la zona alrededor de una dolina y desplazamientos horizontales. Las fracturas se abren, las fracturas se desplazan. Se forma un sistema de grietas alrededor de las dolinas, alrededor del sistema de ubalas, grietas anulares. Y subsidencia en una zona de hasta 2 veces el radio de la dolina, o sea, a una distancia del diámetro de la dolina alrededor. Esto es un elemento muy importante para tener en cuenta. En el diseño de obras lineales, el movimiento horizontal del terreno hacia las dolinas y el hundimiento. Los anillos de subsidencia que llaman. La subsidencia agranda el espesor de las fracturas.
se forma adicionalmente un set de grietas alrededor de la dolina. Se abren las fracturas, mayor cantidad de fracturas, aumenta la porosidad, se facilita más la infiltración y se va generando un proceso. Anillos de subsidencia, anillos de deformación alrededor de las dolinas. Un caso muy común de amenaza que afecta las obras de infraestructura. El agrietamiento alrededor de las dolinas. A mayor agrietamiento, mayor inestabilidad. Y el área de habitación es más grande que lo que uno generalmente observa a simple vista. Un anillo de hundimiento o de formación horizontal de una dolina puede unirse con el de otra dolina y generar procesos generales de grandes áreas, tanto de hundimiento como de deformación horizontal. Y el tema de la neotectónica. Cuando hay procesos de neotectónica, la neotectónica afecta a la carsticidad y también la carsticidad afecta el fenómeno neotectónico en el sentido de que la presencia de elementos kársticos puede ayudar a que se generen movimientos relativamente rápidos del terreno en las fracturas de neotectónica. Se han detectado desplazamientos de fracturas geológicas a lo largo de túneles en zonas kársticas. Es muy complejo el comportamiento de los túneles en zonas kársticas, especialmente si la zona está sometida a procesos de neotectónica. Cambian los niveles freáticos, cambian los niveles de agua, incluso por acción de la construcción del túnel. Y esto puede generar deformaciones en el túnel. Igualmente, se han presentado deslizamientos relacionados con la carsticidad del terreno. Deslizamientos relacionados con la presencia de vacíos, la presencia de elementos de disolución en la roca. Y algo muy importante, las úbalas y los bosques. Si se presentan inundaciones en sectores de úbalas o polves por lluvias de gran magnitud, lluvias de gran intensidad, se pueden generar grandes desastres, hundimientos generalizados de áreas muy grandes, colapso de dolinas debajo de los polques. No se recomienda cimentar obras de infraestructura sobre polques o ubalas. Eventualmente se pueden construir obras cuando hay una dolina que afecta una obra de infraestructura, obras de mitigación. Pero en el medio de un polje, en el medio de una ubala, de grupos de dolinas, el riesgo es muy grande. Y no es común que podamos resolver esos problemas con obras de ingeniería, con obras de geotécnica. Se recomienda elaborar modelos de inundación en poljes y mapear las amenazas de colapso de la dolina. Modelos de inundación de poljes. Modelos de inundación de ubalas. La inundación de un sistema de dolinas puede generar catástrofes de magnitud muy grande. Igualmente, bombear agua de acuíferos kársticos puede generar asentamiento por colapso de las dolinas y de los vacíos. Eventualmente nosotros necesitamos o utilizamos los acuíferos kársticos mediante bombeo.
Esos bombeos pueden generar deformaciones en el sistema del acuífero kárstico, en el sistema de anomalías kársticas del terreno. Cambios de niveles de agua pueden generar deformaciones. Los ductos y cavernas progresan con el tiempo. Por inestabilidad de los bloques, por elementos de disolución. O sea, las cavernas, los vacíos hoy evolucionan en el futuro. Y si volvemos a hacer una tomografía eléctrica en el mismo sitio, 10 años después, vamos a encontrar que los vacíos, los elementos kársticos, han cambiado en forma sustancial. O sea, evolucionan con el tiempo. De las obras de ingeniería en riesgo están las obras lineales, están las líneas de conducción eléctrica y especialmente los túneles. La construcción de túneles en zonas kársticas es muy complejo y se pueden presentar amenazas importantes de colapso del techo y las paredes de los túneles, así como deformaciones a lo largo del túnel. El riesgo de colapso por efecto de las cavidades kársticas en túneles es un riesgo muy complejo de analizar. Así hagamos sondeos con video, tomografías, geofísica, corremos un riesgo que no conocemos, una amenaza que nos puede sorprender. Los túneles en zonas kársticas requieren de muchísimo cuidado desde el punto de vista geotécnico. Y las presas para almacenamiento de agua. Es muy común. Construimos una presa en una zona kárstica y el agua se pierde. El caso de la presa de la Honda en el municipio del Socorro, en Santander, en Colombia. Y también asentamiento de la presa, fallas por colapso de la presa, encima de discontinuidades, encima de cavernas, falla de presas, falla de túneles, comportamiento inadecuado de obras lineales, colapso del terreno en zonas urbanas, los riesgos por casticidad. Son riesgos que tenemos que evaluar. Evaluar la amenaza. Caracterizar esa amenaza. Utilizando herramientas que disponemos como geofísica, como sondeos con video. Y si es posible, diseñar obras de ingeniería para mitigar o eludir la amenaza. ¿Cómo categorizar la amenaza, el peligro sísmico? El peligro de casticidad. Perdón. Hay una tabla, la tabla de Kentucky, que nos dice que la categoría del peligro de la amenaza puede ser baja, moderado, alto, severo. Dice que es severo si hay más de 9 dolinas por kilómetro cuadrado. Es alto si hay de 1 a 9 dolinas. Moderado si es una zona kárstica en que no hay dolinas todavía. O bajo donde no hay karsticidad. Categorías de la amenaza kárstica. Analizar el riesgo. Caracterizar las amenazas. Diseñar obras
para la mitigación de los procesos de carsticidad. Estudios de geotecnia. Diseños geotécnicos para control de la carsticidad. Muchísimas gracias.